Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Esta vez os vengo a contar un poco cuál es mi experiencia con el renting de Volkswagen. Lo hice en noviembre del 2018 y firmé por 3 años con Volkswagen Financial Services. El renting de Volkswagen, como sabéis, la compañía alemana tiene su propio renting, no hace falta irse a Arval, a LeasePlan, etc. Y bueno, pues os vengo a contar un poco cuáles son mis impresiones, cuáles son mis sensaciones después de prácticamente año y medio. Me queda prácticamente pues otro año y medio, hasta los 3 años. Y bueno, pues os vengo a contar un poco cómo fue el proceso, qué es lo que tuve que hacer y pues voy a echar también unos números para que veáis y podáis ver si os sale rentable o no hacer un renting frente a comprarse un coche. Bueno, entonces voy a empezar. Voy a empezar por qué coche tenía y por qué me decidí por el renting, ¿vale? Eh, bueno, tenía un coche de unos años, con unos años ya, que le estaba empezando a fallar el embrague, ¿vale? Y entonces fue cuando me decidí por el renting en vez de comprar un coche nuevo, ¿vale? Esa es la decisión que puedes estar dudando o que puedes estar interesado en saber si es rentable o no y hasta qué punto lo es. Vale, una cosa que se va a hablar mucho o que voy a hablar mucho en este vídeo va a ser de los kilómetros, porque la clave son los kilómetros que tú hagas. Pero bueno, hablaremos más adelante de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Me decidí por el renting, vale, a partir de ahí fui a visitar varios concesionarios en Madrid, en Leganés, y visité Audi, Mercedes, Volkswagen y SEAT. Los precios obviamente de Mercedes y en general de todos eran más caros, no me acuerdo de SEAT, pero creo que eran más caros. Y bueno, aparte del renting, lo mío es renting sin opción a quedarme el coche, ni un valor residual del coche tampoco me puedo quedar, ni nada de eso. O sea, lo mío es renting puro y duro. Es decir, yo tengo el coche por 3 años, ¿vale? Y a los 3 años lo entrego y pues o me cojo otro de renting con ellos o con otra empresa o me compro un coche, ¿vale? Es decir, lo entrego sin ninguna bonificación de valor residual, ni de venta, ni con opción a compra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo me decidí por este Golf? Pues bueno, me decidí por el Golf porque me gustaba, estuve dominando también el Volkswagen Polo, ¿vale? Miré entre el Volkswagen Polo con más extras, que es el Sport, y el Volkswagen Golf, que es el que me quedé, el Advance, ¿vale? Y la diferencia de precio entre el top de Polo y el media de Golf eran unos 30 euros. Entonces os voy a contar. 15.000 kilómetros anuales son lo que yo firmé en su momento durante 3 años. Esto lo hice en noviembre del 2018, hace aproximadamente año y medio. Es un error, porque 15.000 kilómetros anuales donde yo vivo es imposible hacer, salvo que, bueno, trabajando en Madrid, vaya. Únicamente vas a hacer 15.000 kilómetros si vas y vienes todos los días, ¿vale? O 5 días a la semana a trabajar. Entonces me equivoqué por mucho en los kilómetros. Este es mi quebradero de cabeza con el renting. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues como digo, estuve mirando varios modelos y demás y bueno, me decanté por ese coche. 15.000 kilómetros anuales hasta un total de 45.000 con opción a 5.000 kilómetros, a sobrepasarme 5.000 kilómetros. Es decir, podía hacer 50.000 kilómetros en 3 años. Vale, ya veréis por qué digo podía. 50.000 kilómetros en 3 años con una cuota mensual de 360 euros. Esa fue la cuota inicial. Vale, a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis, desde que digo que sí, te hacen un estudio de viabilidad económica y demás, y pues pasa entre una semana y 15 días, mientras lo matriculan y tal, hasta que te lo dan. ¿Por qué pasa tan poco tiempo? Porque el mío era un coche de stock. Ese precio también es de un coche que había en stock en las campas de Volkswagen. Si es un coche nuevo, te lo tienen que hacer y los precios varían a la alta, ¿vale? Entonces, pues bueno, me decidí por ese coche y firmé y a los 15 días me lo dieron. Ese fue el proceso de adquirir, que no es adquirir este coche de renting con Volkswagen Financial Services, como he dicho al principio. Así que bueno, voy a contaros qué coche es, aunque ya lo he dicho que es un Golf, y qué extras tienes y demás. Bueno, como ya os he dicho en la parte anterior, es un Golf Advance, cuyo precio de venta en el contrato que venía aproximadamente era de unos 24.000 euros, ¿vale? Si fuese un coche de venta al público. Y bueno, pues ¿qué trae? Yo me decidí por un coche automático, el coche era blanco porque es el que había en stock, vaya, el automático gasolina,
1.5 TSI de 130 caballos. Ahora os contaré también del motor, porque una de las cosas que me pasó, no me acuerdo cuánto tiempo hacía, pero entre 3 y 6 meses tuve un pequeño problema por el que tuve que ir a la casa. Un problema ajeno a mí y que me asustó bastante en su momento, pero al final, bueno, pues se demostró que era un problema se comprobó que era un problema de ellos. Entonces, ese es el coche, un Golf blanco, estaréis viendo fotos por aquí, automático, porque quería probar un poco cómo eran las sensaciones. La verdad es que me han gustado bastante, pero bueno, eso es para otro vídeo. El coche va súper fino, bueno, de consumos y demás hablaré luego. Y bueno, pues ese es un poco el Golf que cogí de renting, ya he dicho un poco el precio que tenía de venta al público, y importante eso, la cuota de 360 haciendo 45.000 kilómetros en 3 años. Vale, cosas importantes. Como digo, para mí, ¿por qué me gustaba el renting o me gusta el renting acerca o por encima de comprarme un coche? Y es, entre otras cosas, por lo que me pasó cuando tenía, como digo, entre 3 y 6 meses. Un día, circulando por carretera, entre 90 y 110 km por hora, en una de las veces que piso el acelerador, el coche de repente empieza a pitar como si, no sé, como si fuese una alarma nuclear. La pantalla se encendió que había un error, en el cuadro también, y bueno, pues me asusté. Pero ponía que podía seguir circulando, pero que fuese a un taller cercano en cuanto pudiese. Bueno, pues me estuve informando y demás, el coche seguía funcionando. Las alarmas al día siguiente de la pantalla se quitaron y solamente salía el fallo motor en el cuadro de instrumentos. Por tanto, pedí una cita con Volkswagen, les dije que lo que me estaba pasando y no me dijeron nada. Bueno, pues con el contratiempo que te implica ir al concesionario y demás, donde lo compré, porque puedes ir con el renting, eso sí que no lo he dicho, a cualquier concesionario Volkswagen cerca de ti, que no tienes por qué ir donde hiciste el renting, ¿vale? Eso al menos con Volkswagen, Financial Services. Y bueno, como digo, me dieron cita, lo estuvieron revisando y en el mismo día me dijeron que tenía el modo canguro, ¿vale? Eso pasa en estos motores nuevos 1.5 TSI Evo, porque el motor anterior era el 1.4. ¿Y qué síntomas tenía? Que no lo he dicho y me pasaban cosas con el coche. Pues es que se quedaba muerto en marchas bajas, es decir, en primera y segunda, sobre todo, cuando yo quería salir pues de una incorporación o algo así, el coche no aceleraba. Tú le pisabas el acelerador y hasta que el coche respondía tardaba mucho tiempo. ¿Vale? En frío también tenía tirones, aunque esos síntomas no los vi prácticamente en el coche, porque bueno, pues depende del motor y depende de muchas cosas, pues se manifiesta de una manera o de otra. Y no me acuerdo qué más síntomas tenía, creo que ninguno más. Pero vamos, sobre todo era importante el tema de que es que se quedaba muerto, el coche en tercera no respondía, a veces ni en segunda. Y bueno, pues cuando me lo vieron en el taller, me dijeron que efectivamente que era un problema que estaba afectando a estos motores, 1.5 TSI Evo, y que bueno, pues que era un fallo de software que en Europa se estaba estudiando, en Volkswagen Alemania, y que cuando tuvieran solución que me llamarían. Es decir, no se arregló el coche ese día. Me lo dieron igual, que podía circular sin problema y tal, y que cuando tuvieran la solución estaría. No me acuerdo cuánto pasó hasta que me lo arreglaron, pero también pasaron entre 3 y 6 meses. ¿Y qué es lo que pensé con esto? Pues mira, menos mal que el coche era de renting, porque si me compro un coche nuevo con toda la ilusión y encima me llevo la desilusión de que a los menos de 6 meses me da un fallo de estas características, pues me hubiera fastidiado bastante, la verdad. Así que bueno, en ese aspecto pues es una de las ventajas que tiene el renting, ¿vale? Que el coche no es tuyo, no lo vas a poder vender, no lo vas a poder sacar el valor residual, que es una de las claves por la que pierdes dinero con el renting, porque no coges un valor residual de ese coche que a los 8 años, que es el cálculo que voy a hacer, podrías vender, pero también te da la confianza de que si te roban el coche, de que si te pasa esto, no te da igual, pero pues eso, el coche está asegurado a todo riesgo, no pagas numerito, no pagas seguro, obviamente, de un coche nuevo, que es bastante caro. No pagas nada ni ITV, bueno, porque ITV se pasa a los 4 años y el coche lo tengo a 3 años. Pero el renting, la cuota esa que he dicho al principio de 360 euros, te incluye todo. Todo, absolutamente todo, salvo que seas un bestia y te lo cargues tú, claro. Ojo con esto también, porque te cubre todos los daños que tenga el coche por el exterior. Tal y cual me dijo el vendedor, si un perro te muerde el asiento de piloto, de copiloto o cualquier asiento, no te lo cubre, obviamente, ¿vale?
te cubre solamente daños en el exterior. Y bueno, daños obviamente que sean de la circulación, no daños de que le robes una aleta y tal, ¿vale? Pero bueno, esas son cosas obvias. Así que bueno, pues como digo, esas son las tranquilidades que te da el renting de decir, bueno, pues ha dado un fallo a los 6 meses un coche nuevo, que son cosas que están dando en todos estos motores, gasolina, el modo canguro, que si lo busquéis en internet vais a encontrar info, porque yo lo busqué en su día y la encontré, y pasa a muchos coches, aunque hay algunos que sí y otros que no. Y bueno, pues es parte de la tranquilidad que te da tener un coche, que ya te digo, como no es tuyo, pues te da esa tranquilidad. Bueno, ahora voy a pasar a contaros qué ventajas y qué desventajas veo yo con un coche de renting y concretamente en este Golf, qué es lo bueno que yo veo, ¿vale? Bueno, pues obviamente que no es un coche de hace 14 años o 15 años o 10 años o 8 años, es un coche del 2018, ¿vale? Que aunque estaba fabricado es nuevo y pues tiene todas las ayudas a la conducción, tiene el control adaptativo, control de crucero adaptativo, que es una de las cosas que más me gusta, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Pues eso es que si tú vas en carretera, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, si el de adelante frena, tu coche frena en consecuencia, ¿vale? Siempre manteniendo una distancia que puedes jugar con ella también. La distancia puede ser más cercana al coche de delante o más lejana, ¿vale? Y es una de las cosas que, bueno, pues en determinadas circunstancias de caravana y demás es la clave, porque el coche, cuando frena de delante y separa tu coche, y si incluso separa el motor, y cuando el coche de delante avanza, pues también se acelera solo y se regula todo el rato sin tener que tocar ningún pedal, nada más que el volante. ¿Vale? Eso, bueno, tiene sus ciertos riesgos de seguridad vial y demás, pero eso es para otro vídeo y también en ciudad es muy importante porque, yo qué sé, cuando vas a 30 kilómetros por hora, funciona a partir de 30 kilómetros por hora, pero cuando vas a 30 kilómetros por hora por una ciudad, pues si con tráfico también, si el coche de delante se para en un semáforo, tu coche se va a parar solo y etc. Vale, vas a arrancar solo y demás. Es una comodidad porque muchas veces yo estaba harto del pedal de embrague en el coche que tenía antes y la verdad que la comodidad es total, puedes manejarlo con un solo pie y encima con estas ayudas, que para mí es una de las más importantes que tiene el coche, aparte de una batería auxiliar que lleva, que me permite ahorrar mucho en el consumo del coche. Es un coche gasolina, moderno, no me gasta 8 litros, salvo que vayas haciendo el cabra, ¿vale? ¿Y qué consumos tiene el coche? Pues más o menos entre 7 y 5, ¿vale? Depende del modo en el que vayas. ¿Cómo me ayuda esta batería al consumo? Pues bueno, en los momentos en los que más modo ahorro iba, ¿cuál es la facilidad? Pues que si tú vas en llano o con una ligera pendiente descendente, lo que te permite esta batería es que apaga el motor totalmente y el coche entra en lo que se conoce como modo inercia, ¿vale? Que con el motor apagado el coche sigue rodando gracias a una batería que tiene, ¿vale? Que te aporta esa pequeña potencia para que vayas en consumo cero durante ese momento en el que vas en pendiente descendente o ligeramente descendente, ¿vale? Esto, claro, no tiene que haber tráfico y tienen que darse las circunstancias para que puedas usarlo. ¿Con eso hasta qué consumos puedes llegar? Pues hombre, yo llegué en unas circunstancias muy extremas de ahorro a 4 litros, pero eso no es real, ¿vale? Si vienes consumo ahorro normal, como puedes ir en un consumo ahorro con caravana o con un poquito de tráfico y demás, puedes estar en 5 litros a los 100. Obviamente, si vas sin preocuparte por el consumo, puedes estar fácilmente en 6. Y si ya vas dándole cera y demás, pues 7, 6,8, 7, sí que lo he visto alguna vez, ¿vale? Entonces, bueno, no son unos consumos excesivamente altos, pero claro, comparados con el diésel que yo tenía antes, aunque fuese más viejo, pues son altos, ¿no? Pero bueno, también depende de cada uno luego su tabla de cuánto es alto y cuánto es bajo con respecto a los consumos de un gasolina, que la verdad que estos son bastante generosos. Y bueno, ahora, a falta de echar números y que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Como digo, ¿qué es lo más importante? Pues el factor kilómetros, ¿vale? Que contéis y que echéis cuentas muy, muy, muy profundas acerca de cuál es el número de kilómetros que hacéis anuales, porque sí podéis aumentar kilómetros, que es lo que yo he hecho, ahora os lo contaré, pero obviamente pagáis más.
Y obviamente, pues sobre lo que tú tenías en mente gastarte y lo que te estás gastando, pues no tiene nada que ver. Cosas importantes, no puedes hacer modificaciones del coche, o sea, ni pintarlo, ni ponerle, no sé, una suspensión nueva, ni... No puedes hacer grandes modificaciones en el coche sin el permiso de Volkswagen, obviamente, porque el coche no es tuyo. En este caso no tiene ni opción a compra ni nada de eso, no sé cómo funcionará en esos casos, pero no puedes hacer modificaciones. Como digo, puedes aumentar kilómetros, vale. Yo he aumentado 2 veces kilómetros, ¿vale? Tenía 45, aumenté creo que a 75 y ahora mismo estoy en 90.000. Ahora mismo estoy en 90.000 kilómetros a los 3 años. De esos 360 euros que pagaba por 45.000 kilómetros, prácticamente en duplicar esa cifra, 45.000 kilómetros hablo a los 3 años, hasta los 90.000 kilómetros a los 3 años que tengo ahora, me ha subido un importe de 70 euros. Es decir, en vez de pagar 360, estoy pagando 430 euros mensuales. ¿Vale? Es decir, no me parece extremadamente caro por duplicar kilómetros, teniendo en cuenta que tengo revisiones en servicio oficial, que tengo un juego de neumáticos de los que ya he gastado 2, ¿vale? Tengo 4 neumáticos que he gastado 2, teniendo en cuenta que no pago seguro de un coche nuevo, teniendo en cuenta que no pago número y teniendo en cuenta pues esos riesgos que os he dicho de que si fallo algo de Volkswagen, bueno, ese fallo también que me pasó estaba dentro de la garantía, obviamente, pero no me hace ninguna gracia que mi coche nuevo de un fallo de motor o de lo que sea, ¿vale? Y aunque esté en garantía me lo cubre, pero está claro que no me hace gracia. Que si me roban el coche, pues bueno, aunque te lo pague el seguro el que sea tuyo, no me da la misma tranquilidad y yo qué sé, no sé, me da una tranquilidad de que si se rompe algo, pues no es lo mismo que si el coche fuese mío, no sé cómo explicarlo, no sé si podéis apreciarlo y yo siempre he tenido ese miedo de que le pasase algo a mi coche. Y ahora pues con el renting la verdad que se desvanece un poco ese miedo, ¿no? Así que bueno, esas son una de las cosas más importantes que digo y bueno, el valor residual del coche, básicamente ahora cuando eche los cálculos lo veréis, pero es lo más importante, ¿no? Porque o sea, es la diferencia que te hace que el renting pues sea rentable para ti o no. ¿De qué dependerá? Pues principalmente de tus prioridades, ¿vale? Obviamente. Pagar un renting. Yo sí que lo que decía era que cuando tienes un renting tú pagas mensualmente X y estás pagando todos los meses X de más frente a si el coche fuese tuyo, ¿vale? Pero si el coche tuyo le surge una avería o le surge una revisión, que tienes que hacerla sí o sí, pues tienes un gasto extra ese mes, ¿vale? O si, yo que sé, a los 4 años se parte el embrague, o rompe el embrague o el cable, lo que sea, pues tienes un gasto ese mes extra, ¿vale? Y lo que yo decía era, bueno, las cuentas que yo eché, eran que en el renting pagaban más o menos, bueno, más o menos no, pagas todos los meses lo mismo, a cambio de que no tengas esos sustos, digamos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que el valor residual que te queda del coche es prácticamente lo que pierdes, y ahora lo veréis en las cuentas, frente a tener un coche tuyo o coger un renting, ¿vale? Como digo, no sé cómo serán otras opciones de renting con opción a compra y demás, pero yo hablo del renting de Volkswagen Financial Services, renting pool, sin compra ni nada. Yo a los 3 años entrego las 2 llaves del coche y el coche en el mismo estado que lo entregué, salvo con X kilómetros más, ¿vale? Bueno, ya estaréis viendo mi Excel, ¿vale? En el que he echado un poco unos cálculos rápidos. Y bueno, los cálculos que he echado aquí han sido de comprarte un coche que te dure 8 años y a los 8 años venderlo, con lo que te implica tener un valor residual, ¿vale? De ese coche. Entonces, gastos anuales de ese coche, pues en seguro un coche nuevo sí que puede rondar fácilmente para una persona de por debajo de 30 años, puede rondar los 700 euros, ¿vale? Vale, el número es el impuesto municipal de vehículos de tracción de 4 ruedas, ¿vale? Que son 70 euros, dependiendo de la zona es más barato o más caro, ¿vale? Pero esa es más o menos la media, ¿vale? Lo que yo venía pagando con mi coche anterior. También depende de los caballos y demás, ¿vale? Pero bueno, son unos cálculos un poco por encima. En revisiones, ¿cuántas se me van a ir? Pues aproximadamente revisiones en servicio oficial, sin tener en cuenta que, bueno, si te compras un coche nuevo, te suelen regalar alguna revisión y demás, pero bueno, como tampoco he tenido en cuenta posibles problemas que puedas tener de averías y demás,
pues he puesto un valor de 300 euros al año, ¿vale? Haciendo los kilómetros que yo hago, que son prácticamente 30.000, no lo veo tan descabellado, sinceramente, el gasto en revisiones, teniendo en cuenta que haciendo 30.000 kilómetros anuales, yo cambiaré una correa aproximadamente cada 3 años. Es decir, cuando yo entregue este coche, suelen durar las correas entre 90 y 120.000, aunque algunas duran más, pero la media yo creo que están por ahí. Pues gastaría una correa cuando yo entregue el coche en 3 años, ¿vale? Entonces, yo creo que este gasto de revisiones está correcto. Y aquí en cuota, bueno, últimamente nos hemos comprado un coche nuevo de unos 19.000 euros, cuya cuota financiada a 8 años se queda en 260 aproximadamente, con lo cual este coche, que es un poco más caro, que son ronda los 24.000, pues le he puesto una cuota anual, bueno, mensual de 330, que por 12 meses serían estos 3.960 euros, ¿vale? Con lo cual, si sumamos todos estos gastos en un año, serían 5.030 euros de gasto en el coche al año, haciendo 30.000 kilómetros, que son los que yo más o menos hago. ¿Y qué pasa con el renting? Pues que serían 430 euros fijo, porque aquí están incluidos seguros, mantenimientos y demás. Y con lo cual al año esos 430 por 12 serían 5.160 euros. Con lo cual al año teóricamente estamos pagando 160 euros más. ¿Vale? Bueno, es una cifra pequeña comparadas con el número de averías, que bueno, un coche nuevo se supone que no te va a dar, pero sobre todo del año 8 en adelante, pues sí que es bastante probable pues, que el embrague lo tengas que cambiar, que bueno, pues si es un coche de gasolina tendrás que cambiar bujías cada X tiempo y demás, ¿vale? Esos cálculos recordad que no están aquí metidos. Entonces, el gasto de un coche de 5.030 euros al año en 8 años serían 40.240 euros y el gasto de un coche de renting de 5.160 euros al año en 8 años serían 41.280. Aquí prácticamente nos estamos gastando en el renting 1.040 euros más, ¿vale? Pero claro, como decía antes, tienes la tranquilidad de si le sale un fallo, pues bueno, en 8 años depende de las garantías de cada casa, ¿vale? Pero pues en 8 años estará en garantía, no estará en garantía, me robarán el coche y qué pasará, se hará cargo el seguro, me habrá un accidente y se hará cargo el seguro o no, qué pasará, ¿vale? Esas son las incógnitas que para mí pues no tienen cabida en el renting, ¿vale? Aunque es cierto que también tienes que tener una economía que te permita pues pagar estos 1.040 euros más en 8 años, que parece poco, pero sí que es bastante. Y sobre todo, ojo a esta última línea que he puesto aquí abajo, porque el valor residual del Volkswagen Golf, más o menos, como el mío, con 90.000 kilómetros, a los 3 años, sería en torno a 11.000 euros. Es decir, si yo, un coche como el que me tengo de renting, lo vendo después de los 3 años de comprármelo, perdón, de 8, hablamos de 8, perdón. Es decir, si yo el coche como el que tengo de renting lo vendo a los 3 años con 90.000 kilómetros, le podría sacar aún 11.000 euros. Vale, esto es teniendo en cuenta que lo vendo a los 3 años, pero si lo vendo con 8 años, va a tener obviamente pues 9 por casi 300.000 kilómetros, pero vamos, 4.000 o 5.000 euros fácil le puedes sacar a un coche como un Golf a los 8 años, ¿vale? Si lo tienes bien cuidado y demás. Entonces, pues obviamente a los 3 años ese valor de 11.000 euros, no he hecho la cuenta de estos gastos a los 3 años, pero con 11.000 euros de valor residual, muy rentable tiene que salir. Muy rentable tiene que salir el pago del renting y muchas averías tienes que tener con un coche que has comprado para gastarte 11.000 euros más en un coche que te compras frente a un coche de renting. Por tanto, esa seguridad y esa tranquilidad te merece la pena frente a un coche de renting. Pues depende de, como he dicho al principio, de tu ritmo de vida y de tus prioridades. Si el coche está por encima de otras prioridades, para ti será más importante. Si no tienes cargas familiares, ni casa, ni demás, pues será rentable y será viable para ti el renting. Y si no, pues lo de toda la vida de comprarte el coche, pues hay gente que no lo ve, de hecho. Y bueno, pues echando un poco de cuentas, se ve claramente que muy mal, aunque hay casos que se dan, muy mal se te tiene que dar la compra de un coche nuevo,
o un coche seminuevo para que te dé tantos problemas como para gastarte 11.000 euros extras en 3 años, ¿vale? Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resuelto dudas, bueno, que si tenéis incertidumbre o tenéis alguna duda de cómo funcionaba este proceso os las haya resuelto, ¿vale? Y bueno, si tenéis alguna duda, sugerencia, comentario, pregunta, podéis dejarla en los comentarios, ¿vale? O contactar conmigo a través de Instagram y os la resolveré encantado. Así que nada, espero que podáis sacar mejores conclusiones si tenéis dudas acerca de hacer un renting o no. Y nada, que os ayude el vídeo y que darle like y suscribiros a mi canal y compartirlo. Hasta luego.